pregunta más? Bárbaro. Bien, vamos a correr esto. Bien, entonces vamos a seguir con la misma bibliografía de Prentice, ¿sí? En este caso vamos a ver rehabilitación de lo que es lesiones de pie. En este capítulo le di más importancia a lo que ustedes pueden llegar a ver más que nada en deportes, ¿sí? Y es muy común, son los que, por ejemplo, el atletismo, o lo que es el trail running, todos estos deportes que requieren, digamos, un buen calzado, ¿sí? Y se utiliza mucho lo que son las plantillas deportivas y obviamente la lesión más común que se suele ver es el famoso pie pronado, ¿sí? O hiperpronado, que ahora lo vamos a empezar a ver, ¿sí? Recuerden que me pueden interrumpir, activan su micrófono, me dicen profe, y yo ¿cómo se llama? Les voy a contestar, ¿sí? Bien, y obviamente si se corta o si no se escucha bien, me avisan, por supuesto. Como les dije recién, vamos a hablar primero de lo que es un pie pronado, ¿sí? En los atletas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de un pie pronado? Estos deportistas, por lo general, como podemos observar aquí en la imagen, ¿sí? Van a tener modificados los puntos de apoyo en su pie. El pie neutro, sí, que yo creo que es muy difícil encontrarlo hoy en día, pero bueno, puede ocurrir obviamente que alguna persona tenga un pie neutro. El punto de apoyo, digamos, que se dan por lo general son en lo que es el dedo gordo del pie, que es el que tracciona cuando se realiza el despegue, el ángulo de lo que es la bóveda plantar, ¿sí? Específicamente prácticamente en el centro, por debajo de lo que son las primeras cuñas, y por último, prácticamente en un borde lateral derecho de lo que vendría a ser, ¿sí? El calcáneo, que en este caso es el talón. Y como podemos observar en las dos imágenes de los pies hacia los costados, cómo ocurre y cómo se deforma, ¿sí? Acá voy a poner yo el láser, a ver si lo podemos ver. Acá está. Acá como les muestro, ¿sí? En la parte media tenemos lo que es el pie neutro, que tiene el punto, como le dije, en el dedo gordo, en el centro prácticamente del pie y en el calcáneo en la parte interna. Dentro de todo es bastante uniforme la forma del pie, como todas la conocemos. Hacia la izquierda vamos a observar el pie pronado, ¿sí? Que se modifica el punto hacia el borde interno. ¿Por qué? Porque se cae lo que es la bóveda plantar, producto del astrágalo, ¿sí? Y en lo contrario, el pie supinado, que vendría a ser el famoso pie cabo que suele verse mucho en bailarinas, por ejemplo, clásicas, ¿sí? Porque están mucho tiempo en punta de pie, porque están sobreestimulados los músculos, sobre todo flexores comunes y desde el gordo del pie, ¿sí? Se modifica el punto y gastan, ¿sí? El calzado en el borde lateral externo. Ese pie es supinado. También se lo suele encontrar mucho, pero el que trae más problemas es el pie pronador, ¿sí? Se debe realizar un análisis de la biomecánica de forma exhaustiva del pie y de la extremidad del miembro inferior. Aquí la imagen blanca que tenemos del esqueletito, podemos observar, si lo vemos de frente, lo estamos viendo de frente nosotros, su pie derecho, en este caso del atleta, tiene un pie pronado, por lo tanto, va a obligar a que la rodilla derecha, ¿sí? Tenga un valgo fisiológico. Ese valgo fisiológico va a hacer de que la tibia rote en sentido externo, el fémur rote en sentido interno, por lo tanto, las descargas o las cargas, ¿sí? Va a haber un ilíaco anterior y eso va a repercutir en la sacroiliaca derecha. Al repercutir en la sacroiliaca derecha, vamos a tener que observar cómo está ese sacro. Obviamente, si el sacro está desviado, la lumbar va a ir en contra de lo que es ese sacro y así se producen las compensaciones hasta llegar hasta la cabeza, ¿sí? Entonces, es sumamente importante la corrección de lo que es el pie pronado, sobre todo en atletas. Imagínense ustedes una persona que tiene que correr 42 kilómetros, ¿sí? En un maratón. Obviamente, si no está entrenado y no está acostumbrado a esa postura, va a sufrir varias lesiones y va a tener varios dolores en distintos puntos del cuerpo. Se puede tener en cuenta varias claves extrínsecas, ¿sí? Ajenas a lo que es el cuerpo en sí, que indican la pronación. Primero, la eversión excesiva del calcáneo, ¿sí? En posición erguida indican pronación, que ya vamos a ver la imagen que sigue, que esa es
la posición de pronación que va a tener. La rotación interna va a ser prolongada y obviamente siempre va a ser muy excesiva y lo podemos observar. Si le vemos la planta del pie, como esta imagen de pronación. En este borde vamos a observar que sale la cabeza, ¿sí?, de lo que es el astrágalo y por lo tanto el calcáneo va a estar en eversión, o sea que va a estar mirando hacia el borde externo. Esta rotación interna aumenta todos los síntomas de la espinilla, ¿se acuerdan del dolor que teníamos en la cara anterior de la tibia, el síndrome de la exostosis de la espinilla? ¿Sí? Eso va a aumentar la tensión de lo que es el tibial anterior o de lo que es el tibial posterior, en la parte posterior, por supuesto, y sobre todo también en deportes que requieren, como les dije anteriormente, el atletismo, la marcha o correr mucho tiempo, ¿sí? Esto nos va a llevar dolores, sobre todo en el borde o en la cara interna de lo que es la rodilla, ¿sí? La pronación va acompañada de un descenso del arco medial, que es por la cabeza del astrágalo, ¿sí?, que se va a flexionar en sentido plantar y aducir, ¿sí?, con la pronación. Puede verse, como les dije al principio, la protuberancia medial de la cabeza astragalina, que lo vamos a ver ahora en las imágenes que siguen. Yo les puse una imagen nueva aquí que dice 2012, ¿sí?, para que se den cuenta, porque las otras son del libro y no se pueden evidenciar mucho, ¿sí? Como pueden observar aquí en la imagen hacia arriba, la eversión del calcáneo que indica la pronación. Si lo vemos aquí abajo, ¿sí?, pueden observar la inclinación y la eversión, que este calcáneo se va hacia la parte lateral externa, ¿sí?, donde está el peroné. Y ¿cómo se dice? El tendón de Aquiles, ¿sí?, se va a ver oblicuo en sentido interno. Y como podemos observar aquí, el pie derecho es más, ¿sí?, pronado que el izquierdo y observamos más la protuberancia de la cabeza medial del astrágalo. Entonces hay una pérdida de los puntos de apoyo, hay una caída de lo que es la bóveda plantar, ¿sí? Y que también cuando son chicos se lo suele llamar pie plano. El pie plano más que nada es un pie plano flexible que se suele tratar y entrenar cuando son chicos. Ya cuando se hacen adultos puede producirse el efecto de rigidez y obviamente más dificulta la rehabilitación y obviamente mejorar esa postura. Seguimos con la otra imagen. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de dar consejos a un deportista que encontremos, ¿sí?, o que detectemos nosotros como kinesiólogos en su postura un problema de pie pronado? ¿Qué va a ocurrir? El deportista a nuestro consultorio va a caer, obviamente, con un dolor o en la rodilla, ¿sí? Me dice conexión inestable, me dicen cualquier cosa si se corta. Va a caer con un dolor en la rodilla, sobre todo en el borde interno en la mayoría de los casos. Puede caer con dolores de cadera, ¿sí? Por ejemplo, en una trocanteritis o una bursitis trochanterica, que ya la vimos con ustedes. Y puede traer dolores lumbares, ¿sí?, a nivel de la región sacroiliaca, del lado sobre todo que está pronado. ¿Esto qué va a ocurrir? Esas patologías, o mejor dicho, esas dolencias, esas anomalías, esas alteraciones, son consecuencia de alguien que lo está produciendo. En este caso, uno de los precursores de este tipo de lesiones es el pie pronado. Si nosotros logramos corregir el pie pronado, vamos a corregir hacia arriba todo lo que está alterado y obviamente genera dolor. Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Otro caso de que nosotros detectemos este pie pronado y de que cuando lo corrijamos desde el punto de vista osteopático, kinesiología, kinefilaxia, pileta, lo que sea, el método, la técnica que utilicen para lograr la corrección, una vez que se logre esa corrección, que se puede mejorar bastante, no sé si el 100%, pero sí por lo menos un 70, un 80%, el paciente ya estaba acostumbrado a esa postura, a ese pie pronado, entonces puede traer nuevos dolores. Los nuevos dolores, obviamente, tenemos que verificar que sean producto de los cambios que hicimos en las plantas de los pies y no por otras alteraciones o en otras anomalías biomecánicas. Entonces, ¿qué es importante? La selección del calzado. Como ya hemos señalado anteriormente, la pronación es un problema de hipermovilidad, ¿sí? Esta hipermovilidad va a generar hipomovilidades, o mejor dicho, viceversa. O al revés, en realidad. Las hipomovilidades generan hipermovilidades. En este caso, la hipomovilidad a nivel de la articulación supraastragalina, ¿sí?, o de lo que es la rodilla o cadera, obligan a que haya una hipermovilidad, ¿sí?, en las articulaciones subastragalinas. Esa hipermovilidad genera síntomas también
y por lo tanto es, digamos, una de las causas o consecuencias que va a generar sintomatología. En el caso de la hipomovilidad, como no se está moviendo, obviamente que no tiene síntomas, pero es uno de los precursores y causantes del dolor. Por lo tanto, la necesidad de estabilidad y firmeza para reducir el exceso de movimiento es fundamental. ¿Cómo lo vamos a reducir? Primero y principal, utilizando un calzado adecuado para el deporte, un calzado que sea flexible lo menos posible. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos que el contrafuerte sea que obviamente tenga una buena contención de lo que es el tendón de Aquiles y una buena contención de lo que es el calcáneo en relación a la astragal. Por lo tanto, va a mantenerse un buen control posterior. Todas las zapatillas deportivas, si ustedes la tocan, ¿sí? Creo que ya hablamos de este tema, van a observar que tienen dos puntitas hacia arriba, por los costados. Esto hablamos, creo, cuando tuvimos la bursitis retrocalcánea, ¿sí? Bueno, a su vez también es fundamental que tenga un buen contrafuerte, o sea, una buena contención posterior para controlar lo que es el pie. Seguimos. Después tenemos, bueno, una vez que ya observamos lo que es el famoso pie pronado, estos pacientes que tienen pie pronado, en un 70% le podría decir, desde el punto de vista de mi experiencia personal estoy hablando, ¿sí? Presentan el famoso hallux valgus o el famoso juanete, ¿sí? Este hallux valgus, ¿sí? Es una consecuencia también, ¿sí? De la pronación. Es una deformidad de la cabeza del primer metatarsiano en la que el dedo gordo del pie obviamente adopta una posición en valgo, ¿sí? Al tener esa posición en valgo y esa debilidad de lo que es la planta del pie, porque puede ser una debilidad del tibial posterior, por ejemplo, va a producir, a ver, alguien mandó un chat acá. Se está cortando un poco, profe. Ah, bien, ¿qué parte se cortó? Díganme así vuelvo a repetir. ¿Terminamos con pie pronado? ¿Se terminó de decir el pie pronado? Y desde que Sí, sí. dijo que es una consecuencia del Bien. hallux valgus, va que Bueno, vuelvo a hablar de hallux valgus, ¿sí? eso y ahí se cortó. Bien, vuelvo a hablar de la patología. Me vuelven a interrumpir si se corta de nuevo, ¿sí? Entonces, como les decía, si nosotros tenemos un pie pronado, ¿sí? Vamos a tener consecuencias como por ejemplo el hallux valgus. En el 70%, como les dije, aproximadamente de los pacientes que presentan un pie pronado, ¿sí? Van a verse también comprometidos con este tipo de patologías, que es el hallux valgus, que es una deformidad de la cabeza del primer metatarsiano, como dije al principio, cuando el dedo gordo del pie adopta una posición en valgo. Esto obviamente genera una mala posición del pie, una mala biomecánica y por lo tanto hay un aumento de líquido, ¿sí? En lo que es la articulación del metatarso, obviamente en el dedo gordo del pie. Y eso genera como una especie de una bolsita, que es el famoso hallux valgus, y genera mucho dolor y compresión. En algunas mujeres se produce por el calzado en punta, por el calzado alto o lo que sea, pero bueno, en el deporte lo tenemos nosotros que ver como consecuencia de un pie pronado. Muchas veces se produce por un defecto biomecánico que causa la hipermovilidad del segmento, ¿sí? De la primera hilera interna, en este caso de lo que es el cuboides, de lo que es la primera cuña, ¿sí? Esa hipermovilidad, ¿por qué? Porque cae el pie y obviamente el astrágalo cae en sentido interno, en la planta del pie, y eso va a obligar a tener una hipermovilidad. Tratamiento y rehabilitación de estos casos. Bueno, en el caso de la patología del hallux valgus, ¿sí? Hay distintos dispositivos ortopédicos para reducir los síntomas, desde, por ejemplo, vendaje de kinesiotaping, vendaje con distintos dispositivos de silicona, utilizar, por ejemplo, un calzado más amplio, sobre todo a ese nivel va a disminuir la irritación, que les hablaba de la bolsita recién, esa exostosis que hay, calor húmedo, baños y baños de contraste, no sé si han escuchado alguna vez los baños de contraste, que es agua caliente y agua fría, obviamente, de forma simultánea, uno y otro, y ultrasonidos dan buenos resultados en estos tratamientos. También se puede utilizar cuñas, almohadillas o cintas adhesivas para corregir esa deformidad, ¿sí? Ese valgo de lo que es el dedo gordo del pie. Pero nosotros lo primero que tenemos que fijarnos como terapeutas es corregir la biomecánica, obviamente, primero de la hipermovilidad de la primera hilera, de la primera fila de los metatarsianos, y también tenemos que tener en cuenta la capacidad de contracción del tibial posterior, en este caso, que es uno de los sostén que tenemos, ¿sí? En la primera hilera. Me avisa si se corta porque me está saliendo aquí
conexión que es inestable. Bien, continuamos. Bien, aquí tenemos, ¿sí? Como podemos observar en la imagen malísima que subió el profe a este slide, ya lo voy a buscar después una imagen mejor, podemos observar aquí, ¿sí? O se tendría que observar en realidad, ¿sí? Una saliencia de lo que es la cabeza del astrágalo, ¿sí? Con una inversión del astrágalo y rotación interna, ¿sí? Y observarse aquí el valgo que va a mostrar lo que es el primer metatarsiano. Entonces este dedo gordo, en este caso del pie derecho que estamos observando en la imagen, ¿sí? Va a tener una exostosis por irritación del calzado. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, como le dije recién, dispositivos, obviamente, para corregir esa alteración ortopédica y trabajar todo lo que son los músculos internos del pie, que hay un montón de ejercicios, como por ejemplo puntas de pie, versiones al mismo tiempo, trabajar con pelotitas, caminar con talones, todo lo que vendría a ser pie plano, ¿sí? Todo lo que utilizaron para el pie plano, bueno, se trabaja en este caso. Y para disminuir esa exostosis, como le dijimos recién, puedo hacer baños de contraste, puedo utilizar ultrasonidos de distintas modalidades, en este caso pulsátil, con sonoforesis, por ejemplo, si colocamos algún medicamento. Y también utilizar, obviamente, dispositivos, ¿sí? Que eviten la irritación o el calzado más ancho. Serían los tratamientos. Luego tenemos la famosa fascitis plantar. Esta fascitis plantar, ¿sí? Nosotros tenemos en lo que es la planta del pie, obviamente. Quedan 10 minutitos y si se corta vuelvo a pasar un link, ¿sí? Como les dije, esta fascitis plantar, todos sabemos que es un dolor en la planta o en la almohadilla del pie. Se produce en aquellas personas que suelen estar mucho tiempo parados, ¿sí? En este caso, en la parte del deporte, puede ocurrir en aquellas personas que realizan deportes en la montaña, ¿sí? Que están constantemente traccionando con la punta de los pies. Y se va a dar mucho, mucho, mucho en aquellas personas que tienen, ¿sí? La cadena fisiológica posterior, la cadena muscular fisiológica posterior, acortada. Que hoy en día no se utiliza el concepto de acortado, ¿sí? Pero bueno, para que nosotros sepamos que esa fascia está tensa, ¿sí? Y esa cadena muscular está tensa y tónica, por lo tanto, o hipertónica, vendría a ser la palabra específica, por lo tanto, no hay una buena flexibilidad de lo que es los isquiotibiales, de lo que es la pantorrilla o lo que es tricesural, ¿sí? Y de los músculos paravertebrales. Obviamente implica todo lo que es el piramidal, implica todo lo que es el cuadro lumbar, etcétera, 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 hasta llegar al occipucio o al occipital. En este caso, esa tensión de toda la cadena muscular posterior va a obligar a traccionar del tendón de Aquiles, ¿sí? Que es bastante fuerte, y llevar el calcáneo hacia posterior, o sea, llevarlo hacia atrás. Por lo tanto, esas personas cuando caminan, ¿sí? Se van o se ven obligados a, digamos, traccionar de lo que es la fascia plantar. La fascia plantar es como si fuera una especie de fibrosis, no tiene tanto músculo, sino que hay poco músculo, pero el tejido es fibroso. Entonces, al caminar no produce dolor, pero cuando uno cesa la actividad a la noche y se acuesta, en la posición de acostado, obviamente deja de traccionar el calcáneo y por lo tanto la fascia se achica, se acortan las fibras. Entonces, al acortarse las fibras, cuando se levanta al día siguiente, genera mucho dolor, obviamente, apoyar la planta del pie. Por lo tanto, genera una alteración biomecánica y hasta que se va adaptando de nuevo el cuerpo y volviéndose a estirar esa fascia, no deja de doler. El dolor del talón, entonces, es un problema muy común en todos los atletas, ¿sí? Suele atribuirse a un espolón calcáneo también. El espolón calcáneo se suele formar por esta alteración, esta tracción, ¿sí? Es como que el mismo tendón de la fascia que se inserta en el calcáneo empieza a traccionar el peritoneo no es, perdón, no me sale la palabra, el periósteo, empieza a traccionar el periósteo, que es la piel que lo envuelve a este hueso esponjoso que es el calcáneo, empieza a traccionar y obviamente se empieza a calcificar y se hace como si fuera una espina. Ese es el espolón calcáneo. Por lo tanto, la fascitis plantar es un término general que suele utilizarse para todos los dolores, ¿sí? Que se atribuyen en la bóveda plantar o en el talón, en la parte próxima. Como le dije al principio, hay un dolor a nivel de lo que es el arco medial, ¿sí?
que se puede trasladar y se puede distribuir a los distintos puntos del pie. Este dolor es problemático al levantarse de la cama y soporta peso después de estar mucho tiempo sentado. Por lo tanto, como les dije al principio, ¿sí? Es un dolor bastante molesto y puede ser incapacitante a la hora de realizar actividad física. El tratamiento recomendado de Prentice, bueno, utilizar dispositivos que vayan a disminuir el dolor, como las almohadillas flexibles, ¿sí? Alguna especie de plantilla que suelen vender de forma de silicona. Un vendaje adhesivo, ¿sí? Puede ayudar y el atleta puede deambular sin ningún dolor. ¿Qué quiere decir esto? Este vendaje compresivo en el arco plantar va a disminuir, va a inhibirlo, mejor dicho, a la fascia y va a disminuir el dolor. Es conveniente los estiramientos enérgicos del tendón de Aquiles, ¿sí? De toda la cadena posterior, estiramientos de la fascia plantar, por supuesto, ¿sí? Hay distintos métodos, y rodar el arco sobre un cilindro permitiendo la relajación. Eso puede ser millones de cilindros, puede ser un round fall, puede ser una pelota de tenis, puede ser una botella, todo lo que ya conocemos que suele trabajar y suele disminuir los dolores en la planta del pie. ¿Qué es lo que puedo agregar yo desde el punto de vista facial? Hay dispositivos o ganchos que se utilizan de fascie, ¿sí? Que estos van a generar una ruptura de lo que es la fibrosis y van a producir un aumento del proceso de curación de la zona, eliminando distintos tipos de sustancias químicas que calman el dolor como las endorfinas. Luego tenemos otra patología, ¿sí? De la primera hilera por lo general, que es la subluxación o digamos, la alteración en la biomecánica del cuboides, ¿sí? La causa más común de este síndrome son la pronación, ¿sí? El traumatismo, o sea que son consecuencias de todo lo que es el pie pronado. El desplazamiento de este huesito va a producir mucho dolor en lo que es el cuarto y quinto metatarsiano. ¿Por qué? Porque son los que están apoyando mucho, ¿sí? Obviamente, así también como el cuboides en el borde externo donde se encuentra este hueso. Dolor en el área del talón, al igual que la fascitis plantar, o sea que puede ser una de las causas. Si nosotros manipulamos el cuboides y lo volvemos a su lugar, va a disminuir bastante la tensión a nivel del talón y de la fascia plantar. Suelen realizarse manipulaciones para devolver el cuboide a su lugar, como dije recién, y luego de esta manipulación se utilizan dispositivos para mantener la reducción. ¿Cuáles son los dispositivos? Las plantillas, ¿sí? Las plantillas se utilizan una vez que se haya hecho un tratamiento y se haya tratado de corregir y lograr, ¿sí? La buena biomecánica del pie. La plantilla solamente, así digamos, de tratamiento no va a servir y no va a funcionar y va a generar mayor dolor y va a evitar de que el paciente las use por el dolor. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros como terapeutas, primero es tratar a ese paciente, mejorar el pie. Una vez que mejoramos la biomecánica de ese pie, recién darle, ¿sí? Plantillas o hacerle los estudios de la baropodometría para que se mantenga la corrección que nosotros hicimos. Síndrome del túnel tarsiano. Es exactamente igual que el síndrome del túnel carpiano, con la diferencia que tenemos un atrapamiento de lo que es, ¿sí? El nervio medial a nivel del retináculo que rodea el borde interno, ¿sí? La pronación y obliga, obviamente, que el astrágalo se vaya hacia la parte interna y por lo tanto este retináculo esté traccionándose y comprimiendo este nervio. Los problemas por sobreuso, como la tendinitis y los traumatismos, pueden causar también problemas neurovasculares en el tobillo y en el pie. El dolor va a ser parestesias, ¿sí? Hormigueo, ¿sí? Y que se va a irradiar en toda la planta del pie, incluso hasta el dedo gordo del pie. A menudo se recurre a cirugía en el caso de que haya que liberar el retináculo, ¿sí? Y obviamente hay que, digamos, observar y tener en cuenta lo que es la debilidad de los músculos flexores, que estos músculos, ¿sí? Son los causantes de la caída, digamos, de lo que es la planta o el arco plantar. Bien, quedan 2 minutitos, la vamos a cortar aquí a esta clase, ¿sí? Para que nos quede, digamos, lo que es la clase de lesiones de pie en el Zoom. Y luego yo les paso el link ahora por WhatsApp para que continuemos con Core, ¿sí? Yo dejo de compartir, salimos de aquí. Bien. Voy finalizando la reunión, ya les paso el link.